Como lo dice el título del video, hoy les voy a hablar acerca de los malos hábitos de los niños y las consecuencias que traen en un futuro muy cercano. Y si te quedas hasta el final del video, te voy a contar cómo corregimos estos malos hábitos en los niños, los ortodoncistas. Lo primero que debes saber es qué es un hábito. Un hábito es un modo de comportamiento adquirido que se repite continuamente de forma habitual, automática e inconscientemente, sin ni siquiera pensar en ello. En odontología hablamos de malos hábitos cuando nos produce un daño en la formación y en el desarrollo de los huesos. Veamos entonces en qué consisten algunos de estos hábitos. El primero de ellos es chupar dedo, chupar tetero o chupar chupo. Los bebés, incluso los niños hasta los 2 años, pueden chuparse el dedo, pueden tomar tetero y pueden utilizar el chupo. Cuando ya pasan estos 2 años ya se convierte en un hábito que va a producir un adelantamiento del maxilar superior, específicamente de la premaxila, de la zona más anterior, sacando los dientes hacia afuera, empujándolos y haciendo que tenga una muy mala mordida. También producen mordidas abiertas y un engrosamiento del dedo que se succiona. Morderse las uñas. Además de que se debilita la uña por la saliva, se produce un adelantamiento de la mandíbula, ya que necesita estar en contacto los dientes de arriba y los dientes de abajo en una relación de borde con borde para poder morder la uña, masticarla y ablandarla. Morderse el labio. Cuando te muerdes el labio, haces presión no solo del labio hacia adentro, sino que empujas los dientes de ese sector también hacia adentro y haces que la mandíbula se deslice y se desvíe hacia el lado contrario donde te estás presionando los dientes. Esto te va a generar apiñamientos dentales y desviaciones mandibulares. Comienza el hueso a crecer más de un lado que del otro, produciendo una deformación de la mandíbula. Dentalmente también genera mordidas cruzadas. Otro hábito es la respiración bucal o respiración oral. Si tu niño está respirando por la boca es porque tiene una obstrucción que no le permite respirar por la nariz. Por eso nos apoyamos del otorrino para evaluar este tipo de obstrucciones. También puede tener la lengua muy grande o las amígdalas muy grandes. Todos estos órganos los evalúa el otorrino para determinar por qué el niño está respirando por la boca. En estos niños observamos facies de respirador bucal. Quiere decir que tiene unas ciertas características que nos llevan a dar este diagnóstico. Por ejemplo, que tienen ojeras, que tienen el labio inferior evertido o caído hacia afuera, que no tiene contacto con el superior y tiene los labios muy resecos. Además, tiene la nariz pequeña y una falta de desarrollo del maxilar superior. Hablamos de interposición lingual cuando tu niño tiene constantemente la lengua metida en medio de los dientes de arriba y los dientes de abajo, cuando habla, cuando respira, cuando come, cuando está haciendo sus tareas, cuando está distraído, constantemente tiene la lengua interpuesta en medio de los maxilares. Esto nos produce mordidas abiertas. Debes saber entonces que los ortodoncistas nos apoyamos en los fonoaudiólogos y los otorrinos para poder corregir estos malos hábitos, ya que si no eliminamos el hábito por completo del niño, cualquier aparato que coloquemos no va a servir de nada porque no vamos a lograr ningún objetivo de tratamiento, que es corregir la mala posición de los dientes o redireccionar el crecimiento del hueso. Por eso debe estar eliminado por completo el hábito para que el tratamiento de ortopedia funcione en los niños y en los adultos el tratamiento de ortodoncia comience a avanzar rápidamente, ya que vamos a eliminar la presión del dedo, de los músculos de la lengua, de la presión que ejerce el labio cada vez que lo mordemos. El fonoaudiólogo, después de dar todo su diagnóstico, le enseña al niño técnicas para ubicar la lengua en una posición adecuada. Estas técnicas, que las tiene que repetir el niño a diario, deben ser apoyadas por sus padres, ya que son ellos los que deben verificar que sí estén haciendo los ejercicios, para que estos ejercicios se conviertan en un nuevo hábito y eliminen el mal hábito que ya tenían instaurado. En la valoración del fonoaudiólogo
También evalúa la mala postura, es decir, si el niño camina encorvado, si se sienta a estudiar sobre el escritorio acostado, si se sienta de medio lado. Todas estas malas posturas son malos hábitos que conllevan a una mala mordida. Por eso hay que evaluar el paciente de la cabeza hasta los pies para poder comenzar a hacer correcciones en todas estas malas posturas. Por ejemplo, si el niño tiene un hombro más alto que el otro y camina cojeando, puede tener una mordida cruzada. Además, puede tener problemas de otitis a repetición. Entonces, hay que ir corrigiendo cada una de estas cosas para que el tratamiento de ortodoncia perdure en el tiempo. Si no, vamos a tener recidivas. Quiere decir que los dientes se van a volver a la posición en la que estaban si no corregimos las malas posturas y los malos hábitos. Como les decía, el otorrino nos ayuda en la detección de obstrucciones nasales, sinusitis, rinitis, amígdalas muy grandes. Él le da un diagnóstico a los padres y un plan de tratamiento que puede ser con medicamentos o con cirugía si así lo requiere el paciente. Si hay una desviación del tabique o si las amígdalas son muy grandes, hay que hacer cirugía. Normalmente cuando respiramos, el aire entra caliente a los pulmones porque se calienta en los senos paranasales. Son unas cavidades huecas que se ubican en la parte superior del maxilar, pero si tu niño no puede respirar por la nariz, el aire lo va a calentar en la boca. Este aire que entra y sale, esta presión que se ejerce dentro de la boca con el aire caliente, hace que los dientes se ubiquen más hacia afuera y que crezca más la zona inferior. Produce también mordidas abiertas. En resumen, hay que eliminar el hábito para corregir la mala mordida. Las malas mordidas las podemos corregir con aparatos ya sea rígidos de acrílico y alambre, de quitar y poner, aparatos de última tecnología como los dispositivos que utilizo en ortodoncia postural, que son plásticos y elásticos, son muy suaves, muy cómodos para utilizar, y aparatos que van fijos, pegados, cementados a los molares que no se pueden quitar. En el caso del hábito de succión del dedo o succión de chupo o de tetero, lo primero que hay que hacer es eliminar ese objeto de nuestras vidas. No más chupo, no más tetero. Y se puede colocar una rejilla lingual que va cementada a los molares, no se puede quitar. Esta rejilla evita que se esté metiendo el dedo, metiendo el chupo, metiendo el tetero, y se comienza a corregir así la maloclusión que se generó, que es una mordida abierta. Para el hábito de morderse las uñas y morderse el labio, utilizamos con el fonoaudiólogo la sensibilización de los niños y de los padres para que constantemente se esté recordando que no debe repetir este hábito. En la respiración bucal se producen, como les decía, varias maleoclusiones, mordidas abiertas, biprotrusión, clases 2, clases 3 y mordidas cruzadas o combinación de varias maloclusiones. Para esto utilizo aparatos de quitar y poner, los de alambre o los dispositivos de ortodoncia postural. La diferencia entre estos dos aparatos es los aparatos de alambre deben usarlos 24 horas y los aparatos de ortodoncia postural solamente 1 hora en el día haciendo una serie de ejercicios y para dormir, nada más. Es un aparato muy sencillo de usar. Con cualquiera de las dos opciones llegamos a los mismos objetivos, que es corregir la maloclusión. Y si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video y seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila. Chao, chao, nos vemos.